Había un hombre que estaba metido en graves problemas. Tenía una deuda enorme y tenía otro problema. Estaba en la cárcel y estaba condenado a muerte. Entonces tenía un amigo que lo podía pues llevar o hacer que hablara con el rey. Y este hombre estaba dudoso qué era lo que le iba a decir al rey. No sabía cuál era su problema más importante, más grave. Nosotros podemos pensar, bueno, pues la vida siempre es lo más importante. Estando vivo, pues cualquier cosa se puede arreglar después. Pero él pensaba que con la deuda que tenía, ¿para qué quería vivir? Iba a estar condenado a estar detenido, quizá en la cárcel por esa deuda. Y entonces le costaba trabajo entender cuál era su verdadero mayor problema. Y a veces es difícil eso, saber cuál es nuestro mayor problema. Y de esto trata este pasaje de un paralítico que era un gran problema, pero quizá tenía otro problema mayor. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 12. Marcos 2, del 1 al 12, dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y pues te pedimos la iluminación de tu Espíritu para que abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y recibamos esta palabra que tú nos das, a través de la cual podemos conocerte, podemos conocer a Cristo,
podemos saber lo que Él hizo, lo que vino a hacer, y podemos ver también la necesidad que nosotros tenemos. Ayúdanos, Padre, obra por medio de tu palabra, que traiga fruto de salvación a nuestras vidas, que traiga un nuevo corazón, que tú nos lo des, Padre. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y que fue tentado por Satanás, Jesús regresó a Nazaret, que era la ciudad donde él se había criado. Ahí en esta ciudad fue a la sinagoga y pues leyó una porción, estaba hablando de esto, y se admiraban de sus palabras, pero en su ciudad lo rechazaron totalmente. Él les dijo que ningún profeta es aceptado en su tierra, y les dijo algo que les molestó mucho, que no por ser judíos tenían más bendiciones que los gentiles. Les habló de varias cosas en donde se veía que los gentiles habían recibido más bendiciones de parte de los profetas que los que eran de la tierra de Israel. Entonces ellos se enfurecieron y quisieron matarlo. Vemos esto en Lucas 4, 28 a 30, en el Evangelio de Lucas. Dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ante este rechazo en su ciudad, él se fue a otra ciudad, una ciudad más grande, bastante más grande que Nazaret. Se fue a la ciudad de Capernaum, y ahí veíamos las semanas pasadas que él enseñaba los días de reposo en la sinagoga. Estaba acompañado por varios hombres que él había llamado a la orilla del mar de Galilea. La gente estaba impactada por lo que él enseñaba con autoridad, no como los escribas, que eran estudiosos, expertos en la ley. Él enseñaba con verdadera autoridad. Al terminar un día de estos, la gente se aglomeró alrededor de la casa de Pedro, uno de los que él había llamado, y él sanó a muchos enfermos y expulsó a los demonios. Se levantó de madrugada, se fue a un lugar apartado para orar. Todos lo buscaban, y cuando lo hallaron, en lugar de seguir sanando a la gente, se fue con sus discípulos a otras ciudades de Galilea para predicar, porque precisamente para eso había venido. Predicaba y echaba fuera demonios, anunciaba el reino que estaba cerca, y al mismo tiempo demostraba el poder que tenía sobre el reino que estaba condenado a desaparecer, sin dejar de compadecerse por los que sufrían por la enfermedad, y los sanaba. Afuera de una de estas ciudades, en esta gira que estaba haciendo en Galilea, sanó un leproso. Le pidió que no le contara a nadie lo que él había hecho, pero él lo divulgó, y el resultado fue que Jesús ya no podía entrar a ninguna de las ciudades por el tumulto que generaba su presencia. Pues permanecía en lugares solitarios y venían de todos lados a buscarlo.
muchos para ser sanados y otros solamente para verlo. Después de algunos días regresó a la ciudad de Capernaum. Se supo que estaba, dice el pasaje, se supo que estaba en casa. No sabemos si era la casa de Pedro, que era donde había estado originalmente, o alguna otra casa en esta ciudad. Pero la noticia corrió y se juntó una gran cantidad de personas pues afuera de la casa donde estaba y dentro de la casa. Por el Evangelio de Lucas sabemos que no solamente venían personas de esta ciudad, se dice que venían de toda Galilea, de toda Judea y de Jerusalén, y venían escribas, dice que estaban fariseos también, doctores de la ley ahí en esta casa. Dice que estaban sentados. Quizá no era la primera vez que Cristo predicaba en esta ciudad, no era día de reposo, estaba enseñando, eso se dedicaba. Dice que estas personas, estos escribas, estaban sentados, habían llegado desde temprano para estar en la primera fila. Jesús después les diría que a ellos les gustaba estar en las primeras filas de la sinagoga, ser notados ahí. Ellos estaban ahí, habían oído de la autoridad con que enseñaba Jesús y habían oído que la enseñanza que daba estaba respaldada con demostraciones de poder que no se habían visto nunca antes. Y a ellos empezaba a preocuparles que la gente siguiera a Jesús. En esta casa Jesús estaba enseñando. Era lo que Él quería hacer y era a lo que había venido. Y dice que les predicaba la palabra. Predicar fue el centro de su ministerio. Empezó predicando en la sinagoga de su ciudad, luego en la de ahí de Capernaum, donde expulsó a un demonio. Dejó Capernaum para ir a predicar a otros lugares. Él predicó la palabra y Él mismo es la palabra. Predicar la palabra debe ser también el centro del ministerio de la iglesia. Cualquier otra cosa es algo secundario. Dice Hechos 6:4, cuando había aumentado el trabajo en la iglesia y había necesidad de hacer otras cosas, les dicen que busquen a hombres que puedan hacer ese trabajo. Dice Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Jesús no estaba sanando a la gente en esos momentos. Sin embargo, se juntó una gran multitud afuera de la casa donde estaba predicando. Los que seguían llegando ya no podían ni siquiera acercarse a la puerta. Las personas se maravillaban por los milagros que hacían. Esperaban ser favorecidos por alguno, o por lo menos ver una demostración de esa. Por eso estaban ahí, pero no respondían a sus enseñanzas como para hacerse sus discípulos. Lo que hacen las multitudes es que no permiten el acceso a Jesús. Muchos saben que algo extraordinario está pasando, pero no oyen la enseñanza o no la entienden. Están distraídos, esperando ver algo extraordinario, y pierden de vista el anuncio que trae Jesús. Muchos llenan las iglesias donde se ofrecen sanidades y riquezas. Eso les atrae, pero no la palabra. Estar entusiasmados y estar cerca no es tener fe, y hasta puede ser un obstáculo para creer. Es necesario oír la enseñanza,
entenderla y creerla. Es necesario saber que el reino de Dios se ha acercado y que deben arrepentirse y creer la buena noticia de la salvación por gracia a través del Mesías que había sido anunciado y que estaba ahí frente a ellos en el cumplimiento del tiempo. Dicen los versículos 3 y 4: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía al paralítico. Pues aquí tenemos unos buenos amigos. Vinieron trayendo a un paralítico. Pues un paralítico es un hombre que no podía moverse y dependía de otros absolutamente para todo. Su necesidad era evidente. Estos amigos, quizá parientes, los llevaron a Jesús sabiendo por lo que habían oído o por lo que habían visto que Él podía sanarlo. Cuando se enteraron de que Jesús había regresado otra vez a la ciudad de Capernaum, decidieron hacer lo necesario para que su amigo viera a Jesús. Su confianza en el poder de Jesús era absoluta y apreciaban tanto a su amigo en esa necesidad que estaba paralítico, que estaban determinados a ayudarlo. Estando la posibilidad de su curación a la mano, no podían dejar pasar la oportunidad. Ellos no sabían si podía ser la última vez que hubiera esa oportunidad. Al llegar vieron que era imposible pasar entre la multitud. Sin embargo, no se dieron por vencidos. No quisieron esperar a que la gente se fuera, no quisieron irse y regresar más tarde. Cuando la salvación está cerca, no hay que dejarla ir. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de la salvación. Idearon un plan desesperado. Como fuera, su amigo debía ver a Jesús. El paralítico dice que estaba en su lecho, es decir, pues en donde él dormía y donde prácticamente pues pasaba toda su vida. Este lecho era algo parecido a lo que nosotros conocemos como petate, que es algo más grueso, un colchón delgado, una colchoneta y algo que lo cubriera. Eso era su lecho. Era lo suficientemente liviano como para que una persona lo pudiera llevar, como al final hace el paralítico. Entre los 4 cargaron el lecho del paralítico y lo subieron al techo de la casa. Las casas tenían una escalera exterior por la que, ellos usaban este espacio para dormir en la época de mucho calor, hacía demasiado calor, y subían a dormir a la azotea, y tenía otros usos que le daban ahí a la azotea. Se ponían grano a secar, entonces por eso tenían esta escalera. El techo era plano, estaba sobre unas vigas de madera que tenían unas tablas, como en el otro sentido, que cubrían toda la casa, y arriba de eso se sellaba con barro y paja, y todavía arriba le ponían las losetas de cerámica o piedra muy delgada, plana, y así era el techo. Entonces ellos calcularon dónde estaría hablando Jesús, en la habitación de abajo, y comenzaron a quitar los materiales
del techo para hacer una abertura lo suficientemente grande como para descolgar por ahí a su amigo. Abajo, pues seguramente hubo desconcierto, hubo ruido y empezaron a caer, pues primero polvo, barro y otros materiales. Pues seguramente la enseñanza se detuvo y todos pusieron su atención arriba, no sabían qué estaba pasando. Empezó a entrar luz, la luz del exterior, y vieron con asombro a unas personas que estaban quitando el techo, hasta que hicieron un hueco lo suficientemente grande para pasar por ahí el lecho. Ante el asombro de todos, lo más probable es que con la ayuda de unas sogas, pues empezaron a bajar al paralítico que quedó ahí justamente enfrente de Jesús. Nadie dijo nada, no eran necesarias las palabras. Era evidente cuál era la intención de estos hombres: poner al paralítico tan cerca de Jesús como fuera posible para que Él hiciera un milagro y lo sanara. Era un hombre sin esperanza, pero en ese momento se llenó de esperanza. El que había sanado a otros y aquel que hasta los espíritus inmundos obedecían, lo estaba viendo. Él seguramente estaba lleno de ansiedad, quizás no sería bien recibido por la manera como había llegado ahí. El hombre tenía fe, sabía que Jesús era el único que podía sanarlo. Seguramente pues estuvo hablando con sus amigos y los convenció de que lo llevaran ante él. Esos amigos compartían la misma fe del enfermo. Dice que Jesús vio la fe de ellos, vio una fe que no se daba por vencida ante las dificultades. Era una fe que perseveraba, que insistía, que clamaba, aunque no lo hiciera con palabras, con los hechos clamaba por ayuda. De la misma manera, un pecador debe clamar por su salvación, insistir y confiar hasta que reciba lo que busca. La fe que tenían en Jesús era tan grande que no les importó lo que pudieran pensar los demás. No les importó el daño que se causara a la casa. No les importó el riesgo que había que, pues en la maniobra, el paralítico se cayera de la camilla y se diera un golpe. Estar con Jesús era más importante que cualquier cosa. No era una fe emocional ni intelectual. Era una fe que se manifiesta con hechos. Había un fruto visible que se podía ver. Jesús puede ver los corazones, como vamos a ver enseguida. Pero en estos hombres no tiene que hacerlo. La fe que no se muestra con hechos es una fe muerta, pero la fe de ellos es una fe viva. El perdón concedido, dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Si todos estaban sorprendidos por lo que había pasado con ese desorden en el techo, su sorpresa es mayor
cuando Jesús se dirige al paralítico. Primero lo llamó hijo, quizá porque este hombre era muy joven, pero en lugar de sanarlo como todos esperaban, le dijo: tus pecados te son perdonados. El paralítico y sus amigos esperaban que fuera sanado de su parálisis física, pero Jesús hizo algo mucho más valioso: lo sanó de su parálisis espiritual. Las cosas no han cambiado mucho. El día de hoy se da mucha importancia a los problemas de salud y nunca se da la suficiente importancia al problema del pecado. Aparentemente Jesús le da al paralítico algo diferente de lo que pedía y de lo que necesitaba. Su problema era de parálisis y no de pecado, pensaban todos los presentes. Nosotros podemos pensar que un paralítico difícilmente puede pecar, pues está imposibilitado de hacer todas las cosas. Sin embargo, el pecado está en el corazón corrompido del hombre y finalmente sale de una o de otra manera, y lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Este hombre tenía dos problemas: era paralítico y también era pecador, como lo son todos los hombres. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Los que están ahí en esta casa no tienen ninguna duda de que el hombre es pecador. Los judíos creían que la enfermedad venía directamente como un castigo por el pecado. Así vemos como a Job, tus amigos le decían: si te está pasando esto es porque pecaste. Y también muchos en la actualidad pueden pensar igual. En esa época los judíos creían que el pecado era una consecuencia directa del pecado propio y aún del pecado de los padres. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 y 2, vemos un ejemplo de este pensamiento que tenían los judíos. Así. Juan 9, 1 y 2 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ese era el pensamiento de los judíos. Es verdad que las enfermedades son el resultado del pecado. La corrupción que el pecado causó en el hombre afecta todas las esferas de la vida, y la salud no es una excepción. Al final, la salud termina y el hombre muere, pero como consecuencia del pecado. Tanto la muerte como la enfermedad son resultado de la caída. Nosotros sabemos que las enfermedades tienen varias causas. Los virus
y las bacterias causan determinadas enfermedades y el remedio son los antibióticos. Un nervio atrapado entre las vértebras puede causar parálisis y el remedio puede ser la cirugía, pero no siempre. A veces no la pueden sanar. También es verdad que algunas enfermedades son resultado de un comportamiento específico. Si alguien fuma, pues va a dañar sus pulmones. Si alguien abusa del alcohol, pues va a enfermar del hígado. Las drogas pueden causar enfermedades mentales y también hay enfermedades que son de transmisión sexual. Pero otras enfermedades aparecen de repente. Un santo puede morir de la misma enfermedad que el peor de los pecadores. No sabemos ni la causa ni el remedio de cada enfermedad. Muchas veces los médicos no pueden determinar con precisión ni la enfermedad, ni lo que la causa, ni el remedio adecuado a una enfermedad. Pero nosotros no debemos culpar al enfermo atribuyendo su enfermedad al pecado. La mayoría de las veces Dios tiene un propósito en la enfermedad que es para nuestro bien y para su gloria. Uno de esos propósitos es que nuestra fe debe ser fortalecida, debe ser probada, y es a través de estas situaciones. Dice la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 7 a 9. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La humanidad pecadora, físicamente enferma o sana, lo pueda ver o no, tiene su mayor necesidad en el perdón de sus pecados. El pecado es su mayor problema, aunque muchos puedan pensar otra cosa. El pecado los separa de Dios. Están enemistados y en guerra con Dios. Una guerra que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Están en rebeldía y se han aliado al reino enemigo, que está siendo derrotado y destruido hasta que sea aniquilado, y ellos tendrán el mismo fin. El perdón es la única manera de reconciliarse con Dios para que haya paz en esta vida a pesar de la enfermedad y de las tribulaciones, y que haya una vida eterna en el reino vencedor, al lado del Rey, gozando de la gloria de su victoria. Jesús significa Salvador. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Ese perdón es una parte esencial del reino de Dios. Hay varias profecías que hablan de la venida de ese reino y del nuevo pacto que lo iba
acompañar. Jesús predicaba el reino de Dios y usó la presencia del paralítico para completar su enseñanza. El reino está formado por el rey y sus súbditos. El pueblo recibe la gracia del perdón para que sea aceptado en el reino. Este paralítico necesitaba la sanidad física, pero él y Jesús sabían que sus pecados lo afligían intensamente. Con sus actitudes, sus pensamientos, palabras y hechos, había violado la ley de Dios y no había solución para ese problema. Un hombre peca aunque no pueda moverse, peca aunque esté aislado de los demás, porque en su naturaleza corrompida no acepta el gobierno de Dios en su vida. Hay algo que prefiere antes que a Dios. El pecado siempre es una idolatría, es poner algo antes que Dios. Algo es más importante que Dios. Recibió el perdón, pero el perdón no curó la parálisis del hombre. Es perdonado, pero aún así no puede caminar. Si ahí quedaba todo, el hombre habría recibido mucho más de lo que fue a buscar. Tendría que sentirse lleno de gozo y de agradecimiento. Le fue concedido un perdón total y solamente por la gracia de Dios, sin ningún mérito propio y sin obras de justicia. En ese momento, el paralítico fue librado de la esclavitud del pecado y de la culpabilidad que lo condenaba por toda la eternidad. Los pensamientos de los escribas. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas que estaban ahí, en su mente, reprobaron las palabras de Jesús. Hablaban con ellos mismos. Esto muestra la actitud con la que estos hombres oían la enseñanza de Cristo. Ellos no estaban ahí para aprender, estaban ahí para criticar, para juzgar, y si era posible encontrar algo para condenar a Jesús. En cuanto dijo algo que ninguno de ellos se habría atrevido a decir, comenzaron a razonar en sus mentes y a sacar conclusiones. No dijeron nada en voz alta, solamente en sus corazones. Pero precisamente lo que importa es el corazón, la inclinación al bien o al mal. Los sentimientos y los pensamientos salen del corazón, en el sentido de que es el centro de la persona, aunque se razone con el cerebro. El corazón de una persona muestra lo que verdaderamente es. La corrupción de la naturaleza humana es la inclinación de la mente y el corazón por la esclavitud del pecado en el que está el hombre. En su interior, los escribas piensan mal y se contestan ellos mismos a sus pensamientos. ¿Por qué habla así este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es verdad que solo Dios puede perdonar pecados, porque todo pecado, aunque dañe a otras personas,
es, a final de cuentas, un acto de rebelión en contra de Dios y de su ley, la que nos negamos a obedecer para obedecernos a nosotros mismos. Todo pecado es contra Dios y solo Él, como juez supremo, puede conceder el perdón a quien lo ha ofendido a Él. Nadie puede perdonar una ofensa que se ha hecho a otro. Nadie puede perdonar la deuda que se tiene con otro. El que perdona una deuda, al hacerlo, él sufre una pérdida de lo que se le debía. Si alguien te debe a ti $1,000,000 y tú le perdonas la deuda, tú pierdes ese millón, ya no lo vas a cobrar. Y eso es precisamente lo que Dios hizo. Él paga tu deuda, tú te quedas sin deuda, pero Él pagó con lo más valioso que tenía, con la vida de su Hijo, porque la pena por el pecado es la muerte. Esa es la deuda que adquirimos. El hombre pecó y el hombre debe morir. Por eso Jesús se hizo hombre, vivió como hombre y murió como hombre. Solo Dios puede perdonar pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados, dice en Isaías. Jesús tomó como suya la autoridad para perdonar pecados. Una persona que dice que puede perdonar pecados está diciendo que es Dios. Solo hay dos posibilidades: el que lo dice es Dios o está blasfemando, es decir, que está insultando gravemente a Dios. Un sacerdote no puede perdonar pecados, ningún hombre puede perdonar pecados, ni Dios le dio a ningún hombre ese poder. Jesús puede perdonar pecados porque Él es Dios. Jesús no le dijo al paralítico que fuera al templo y ofreciera un sacrificio para que sus pecados fueran perdonados. Los sacrificios de los animales no pueden quitar los pecados, son solamente una figura de un único sacrificio perfecto que sí puede quitar los pecados. Jesús lo perdonó en base a su propio sacrificio en la cruz. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, y Él derramó toda su sangre para redimir los nuestros. Jesús proclamó el perdón de los pecados del paralítico no solamente con base a su autoridad divina, sino en anticipación a su muerte redentora. Este hombre paralítico experimentó el perdón de sus pecados sobre la misma base que todos los creyentes del Antiguo Testamento: la muerte expiatoria de Cristo, aceptada por fe anticipadamente. Cristo todavía no había muerto cuando ellos murieron, aunque no siempre tuvieron un pleno entendimiento de todos los detalles de esta muerte, pero siempre fue por fe en la simiente de Abraham, en la simiente de la mujer, en el hijo de David, todos los cuales son lo mismo,
son una figura del verdadero Salvador, Jesucristo. Los escribas y los fariseos son como los incrédulos de hoy. Ya han decidido en su mente no creer, parten de la premisa de que Jesús es un farsante y no querrán ver las evidencias. Ninguna prueba les será suficiente, ni las palabras ni los hechos los podrán convencer. En su hostilidad contra Cristo, no están dispuestos a aprender de Él. Así que para ellos, la única posibilidad es que Jesús está blasfemando. Un pecado que se castigaba con la muerte. Y finalmente, esa va a ser la acusación que van a usar para justificar su asesinato. Ellos siguen razonando en su mente. Es fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque nadie puede comprobar si es verdad o no. Todos estaban esperando que sanara a este hombre paralítico que estaba frente a él. Y cuando no lo hizo, los escribas pensaron que no lo hizo porque tenía miedo de fallar. Y entonces hizo algo que era fácil de decir, pero que no se podía comprobar. La autoridad para perdonar, como último punto. La autoridad para perdonar, dicen los versículos 8 y 9. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Obviamente es más fácil decir que los pecados han sido perdonados, pues es algo que las personas no pueden comprobar. Nadie de los que estaba ahí pudo ver que pasara algo cuando Jesús dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero en su interior, el paralítico sintió que era librado de un peso que lo aplastaba, un peso y un pesar más grandes que la parálisis. Él pudo sentir el gozo de ser perdonado. Jesús hizo el milagro para confirmar a los demás que realmente tenía la autoridad para perdonar, así como tenía la autoridad de sanar. De esa manera, sus milagros, todos esos milagros que leemos, todos esos milagros que sabemos que hizo, lo anuncian ante nosotros como digno de confianza en todo lo que dijo, y que seamos sus discípulos, no porque puede sanarnos, sino porque Él es el Rey, y todas sus palabras se cumplirán sin faltar una sola. Jesús les dijo lo que ellos estaban pensando. Eso por sí solo es una prueba de que Él era Dios. Solo Dios conoce los pensamientos más íntimos de las personas. Y Jesús siguió razonando en voz alta. Es fácil decir, tus pecados te son perdonados, pero les voy a decir lo que es difícil, para que cuando vean el resultado de mis palabras, sepan que también tengo el poder de hacer lo que a ustedes les parece más fácil. Para nosotros, ninguna de las dos cosas es fácil. Las dos son imposibles. Pero para Jesús, perdonar los pecados
es más difícil, porque para podernos perdonar, Él tenía que cargarlos, y esos pecados tenían que ser castigados sobre Él en la cruz, en nuestro lugar. Pues dice Jesús en versículos 10 y 12: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí vemos que Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Muchas veces oímos que le dijeron Hijo de David, así lo llamaban los que querían que era el Mesías, y él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Pero este es un título mesiánico. En las profecías de Daniel se le da este título al Hijo del Hombre. Dios le da este título al que tiene la autoridad, toda la autoridad en la tierra, por lo que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Vamos a Daniel 7, versículos 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús demostró la autoridad que tenía al mandar al paralítico que se levantara, que tome su lecho y que se vaya a su casa. El hombre hace inmediatamente lo que Jesús le dijo. Salió delante de todos, proclamando con su obediencia a toda la multitud que el que lo sanó tiene poder en la tierra para perdonar pecados. La palabra de Jesús no puede ser desobedecida por nadie. Es la palabra de Dios. Es la palabra como la que Dios usó para crear el mundo. Dios dijo: sea, y así fue. La palabra de Jesús tiene poder, y su sola palabra cumple la obra que Él se propuso. Todos se asombraron y glorificaron a Dios. Si Jesús fuera un blasfemo, como decían los escribas, el resultado nunca hubiera sido la glorificación de Dios. Todos los que estaban ahí ya habían visto cosas parecidas, pero lo que les impresionó ahora es descubrir que Jesús también tiene poder para perdonar pecados. Los escribas estaban sin duda impresionados, pero eso no les sirve de nada. Los milagros impresionan, pero no producen fe. Eso lo hace Dios por medio de su palabra,
y ellos la conocían, aunque no querían recibirla. Los escribas y los fariseos estaban comprometidos con sus ideas, con su religión, con su orgullo, y no aceptan la autoridad de Jesús. ¿Y tú, con qué estás comprometido? ¿Con tus ideas? ¿Con una religión? ¿Con tu pecado? ¿Con la imagen que otros tienen de ti? Para los escribas, Jesús era un blasfemo. Para otros, Jesús era un sanador. Pero para el pecador que confía en Él y se arrepiente, Jesús es el que tiene poder para perdonar sus pecados. ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a orar.